Bueno, sean todos bienvenidos, estimados, a la tutoría número 3 de Tercero Bachillerato General Unificado. El tema de esta tutoría número 3 es el estudio del campo eléctrico. Sí, hoy día vamos a hacer un estudio a fondo del campo eléctrico. El objetivo es el mismo. Vamos a comunicar resultados de experimentaciones realizadas relacionadas con fenómenos físicos mediante informes estructurados detallando la metodología utilizada con la correcta expresión de las magnitudes medidas o calculadas. En otras palabras, vamos a aprender cuáles son las magnitudes de este fenómeno y cuáles son los valores y cómo calcular estos valores y qué metodología vamos a utilizar experimentando estos pequeños fenómenos físicos. Entonces, para eso voy a trabajar primero con un simulador. Vamos a compartir entonces la primera pantalla para ver el simulador. Me confirman si ya ven el simulador. Sí, licenciado. Ya, este simulador es un simulador online. Les voy a compartir por el chat para que cuando ustedes quieran lo puedan abrir, ¿no? Solo necesitan un navegador. ¿Cuál es la fin de este simulador? Ustedes saben que cuando estábamos en clases presenciales, no estábamos recién adecuando un laboratorio, ¿no? Como no tenemos un laboratorio, pues estamos en el hogar, pues necesitamos trabajar con un laboratorio virtual. Entonces este laboratorio virtual, FED, es de una universidad, de el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está trabajando, haciendo laboratorios virtuales para que los estudiantes mediante un navegador puedan experimentar fenómenos físicos, sin la necesidad de tener recursos físicos, sin la necesidad de tener químicos, instrumentos de medida, que mecheros, que esto no. Podemos experimentar en un laboratorio virtual. Entonces, este laboratorio virtual nos va a permitir estudiar lo que es el campo eléctrico. Miren, aquí si se percatan tenemos lo que es un protón y un electrón. Si lo pueden ver, aquí en la parte de abajo tenemos un protón y electrón. ¿Cómo sé que es un protón? Porque tiene carga positiva. ¿Cómo sé que es un electrón? Porque tiene carga negativa. Lo han puesto en un submúltiplo. Es un valor de 1 nanocoulomb. Ustedes saben que la unidad de medida para la carga eléctrica es el coulomb. Entonces vamos a ver qué pasa cuando en el espacio aparece una carga positiva. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vemos que se dibujan unas flechitas hacia afuera. Estas flechitas hacia afuera es lo que se conoce como campo eléctrico, ya que toda carga en el espacio o provoca o ocasiona un campo eléctrico. Miren, conforme yo voy moviendo la carga eléctrica, se va moviendo por el espacio, va habiendo un desplazamiento, existe una dinámica de la carga, se van moviendo estas flechitas o vectores o líneas que me indican la dirección de este campo eléctrico, ¿sí? Miren, aquí por ejemplo puedo poner y se ve cómo se va dibujando por todo mi espacio, esto con una carga positiva. Ahora voy a agregar una carga negativa. Miren lo que sucede con una carga negativa. Sucede que las líneas de campo eléctrico ahora ya no son hacia afuera, sino hacia adentro. Y conforme voy acercando o alejando, vemos que existe una atracción o una repulsión. Entonces aquí estoy recordando la ley de Coulomb que hablaba que podíamos encontrar esa fuerza de atracción o esa fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, ¿qué decía la ley de carga? Cargas de diferente signo, de diferente carga, existía una atracción. Y miren cómo las flechitas me indican que está habiendo una atracción. Miren, ve, se atraen, ¿sí ven? Pero cuando se monta una encima de la otra, empiezan a distorsionarse, ¿sí ven? ¿Por qué sucede eso que empiezan a distorsionarse? Porque ya ese campo eléctrico tiene una perturbación de ese espacio físico. Entonces prácticamente aquí ya estoy sacando mi concepto. ¿Qué es entonces el campo eléctrico? Es una perturbación del espacio que no lo podemos ver, ¿no? No lo podemos apreciar, pero con instrumentos de medida, como este laboratorio virtual o como microscopios o en cámaras al vacío, podemos observar este fenómeno físico. O si quieren un ejemplo práctico de donde pueden ver y apreciar esto, cuando usamos lo que son los imanes. ¿Qué pasa cuando tenemos dos imanes y ponemos los polos de diferentes sentidos? Se atraen y los imanes se pegan, ¿no es cierto? Y cuando le damos la vuelta y ponemos del mismo sentido, de la misma carga, positivo y positivo, va a haber una repulsión. Ahora voy a poner con una carga positiva. ¿Sí ven? Miren ahora qué pasa cuando la voy acercando. Ya no existe la atracción.
ahora existe una repulsión. Miren, si ven las flechitas, existe una repulsión. No se quieren atraer, existe una repulsión. Y cuando la uno con la otra, si ven que ya no existe una perturbación del espacio. ¿Por qué? Porque ya no existe una atracción, sino una repulsión. Entonces, miren, este laboratorio virtual nos ayuda mucho a comprender las tres tutorías que hemos visto. La primera tutoría que era las fuerzas eléctricas, la segunda tutoría que era la ley de Coulomb, que es encontrar la fuerza de atracción y repulsión, y hoy día que vamos a hacer un estudio del campo eléctrico. Aquí incluso podemos ver lo que es el voltaje o la diferencia de potencial, lo que le da la luminiscencia a esto, y podemos también ver los valores y poner un espacio con un grid para ver cómo esas cargas se van acercando o se van alejando. Incluso podemos usar un sensor. Miren, aquí con este de aquí, este instrumento de medida, y puedo ver y medir cuál es el voltaje. Miren, esta carga en este punto del espacio tiene un valor de menos 563.8 voltios. Y acá tiene un valor de 199.2 voltios. Ahora sí podemos continuar. Tiene el micrófono prendido, compañera Gabriela. Ya silencié los micrófonos. Clase. Listo, continuemos. Entonces, como les mencionaba, aquí en este simulador ustedes pueden ir viendo los valores ya que calcula estos instrumentos de medida. Incluso, miren, aquí tengo una especie como de cinta métrica que me permite medir la distancia. ¿Recuerdan los ejercicios de la ley Coulomb? Que necesitamos encontrar lo que es la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? También aquí podemos entonces ir verificando. Miren, entonces como este simulador nos ayuda bastante a experimentar el fenómeno físico e ir encontrando los valores. Miren, aquí vemos por ejemplo que esta carga está separada en el espacio a 419.5 centímetros y que tiene un valor de diferencia de potencial de 285.1 voltios. Pero si le voy acercando la carga, miren, va variando la diferencia de potencial. ¿Qué va pasando? Cuando se acerca va disminuyendo y cuando se aleja va aumentando. Entonces eso nos va a ayudar a comprender el tema de campo eléctrico. Ahora sí voy a dejar de compartir el simulador y nos vamos a ver la material que hemos preparado para hoy día, ¿no? Vamos a compartir la primera pantalla donde está la diapositiva del material de hoy día. Vamos a ver entonces como les había indicado, vamos hoy día primero a describir un campo eléctrico. Entonces, basado en la experimentación que vimos, un campo eléctrico no es otra cosa que esa perturbación del espacio que un cuerpo produce al simple hecho de que rodee una carga eléctrica. Lo que habíamos visto aquí en el simulador, ¿no? Cuando voy acercando una carga eléctrica, si ven, se perturba el espacio. Entonces, esas flechitas es el campo eléctrico. Entonces, cuando otra carga se sitúa en esta región del espacio, interacciona con el campo y experimenta una fuerza eléctrica. Los campos eléctricos se describen mediante dos magnitudes fundamentales. Una vectorial llamada intensidad de campo eléctrico y otra escalar que es el potencial eléctrico. ¿Sí? Cuando hablemos de campo eléctrico, en física el campo eléctrico se lo representa con la letra E mayúscula y con una flechita para indicar de que es una magnitud vectorial. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque ustedes se pudieron percatar en el simulador, tienen una dirección y un sentido estas líneas de flujo que estamos usando. Tienen una dirección y un sentido. Entonces, ¿qué significa? De que es una magnitud vectorial, ya que tiene un sentido y una dirección, esta magnitud fundamental. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, profe, ¿y cuál es la unidad de medida para el Sistema Internacional del Campo Eléctrico? Entonces, la unidad de medida para el campo eléctrico es el Newton sobre el Coulomb. ¿Sí? El Newton sobre el Coulomb. ¿Por qué creen que será el Newton sobre Coulomb? Porque el campo eléctrico en realidad es el producto o la proporcionalidad entre la fuerza que exista esa carga de atracción o repulsión, ¿sí? Sobre el valor que tenga esa carga, ¿sí? Como ustedes saben, la fuerza en que se mide en Newton
Y la carga, en honor al señor Charles Coulomb, se mide en Coulomb. Entonces, por ese motivo, el campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb. Ahora, si se percatan, cuando es una carga positiva, las líneas de campo eléctrico se dibujan hacia afuera. Esta magnitud vectorial E se dibuja hacia afuera. Y cuando es un electrón, una carga negativa, se dibuja hacia adentro, ¿sí? Ya que existe una atracción y aquí existe una repulsión. Entonces espero que con esto haya quedado claro lo que es el campo eléctrico. Cuando hablamos de campo eléctrico hablamos de aquella perturbación en el espacio que se produce cuando una carga rodea a otra carga eléctrica. Independiente si es un protón, un electrón, si es positiva o negativa. Aquí tenemos la deducción de cómo se sacó esto del campo eléctrico y cómo es que apareció esa fórmula de campo eléctrico. Voy a utilizar la pizarra para explicarles cómo es que se dedujo esta fórmula. Vamos a recordar, en la tutoría número 2 habíamos hablado que en la ley de Coulomb la fuerza de atracción o repulsión era igual a una constante de proporcionalidad multiplicado por el valor de la carga 1 multiplicado por el valor de la carga 2, ¿no es cierto? Y dividido para la distancia que lo separe, ¿verdad? Vamos a escribir de nuevo, se nos borró lo que escribimos en la pizarra. Eso es lo malo de esta pizarra que se borra. Vamos de nuevo. Entonces decíamos que la fuerza de atracción o repulsión era igual a la constante de proporcionalidad, que valía 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor de la carga 1, por el valor de la carga 2, y todo esto dividido para la distancia al cuadrado que lo separe. Eso pasaba cuando era una carga y dos cargas, ¿no es cierto? Había una fuerza de atracción o repulsión. Pero ahora, ¿qué pasa? Que apareció una tercera carga, ¿no es cierto? Entonces, como hubo una tercera carga, ya se ve de manifiesto otra magnitud que ya no se llama fuerza, que se llama campo eléctrico. Entonces, para yo poder encontrar esta magnitud, que es el campo eléctrico o la energía potencial eléctrica, también en algunos textos puede ser que la encuentren como energía potencial eléctrica, o cuando estábamos en segundo la tratamos como energía potencial eléctrica. Para encontrar este campo eléctrico necesitamos encontrar cada una de esas fuerzas individuales. Pues necesito encontrar primero la fuerza que exista de atracción o repulsión desde la carga Q1 a la Q2. ¿Sí? Entonces necesito encontrar. Entonces digamos que esta es la carga Q1 a la Q2. Entonces necesito encontrar a ver si es que existe aquí atracción o repulsión. Luego más la fuerza que exista de atracción ahora de la carga 1 a la 3. Entonces necesito encontrar esa fuerza de atracción o repulsión acá. Y más, por último, la fuerza de atracción que exista de la carga 2 a la carga 3. ¿Sí? Prácticamente vemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces yo al sumar cada una de esas fuerzas voy a encontrar la energía potencial y de ahí se dedujo esta fórmula que dice que el campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por la carga y sobre la distancia al cuadrado. Pero en realidad, para hacerlo esto más sencillo, me doy cuenta que esto es igual a la fuerza, simplemente a la fuerza individual que tenga cada carga, dividido para el valor de cada una de las cargas. Entonces quiere decir que si yo quiero encontrar el campo eléctrico de todo esto de aquí o de una sola de estas cargas, necesito simplemente conocer el valor que tenga esta fuerza y dividirlo para el valor de esa carga. Si quiero encontrar el campo eléctrico acá, necesito encontrar el valor de la fuerza, sea de atracción o repulsión, y dividirlo para el valor de esta carga. Y si quiero encontrar el valor del campo en esta carga, también debo encontrar la fuerza y dividirlo para el valor de la carga. Y con eso puedo encontrar el valor del campo eléctrico en cualquiera de estos tres puntos de estas tres cargas ubicadas en el espacio. ¿Sí?
Es fácil entonces la deducción del campo eléctrico. La deducción del campo eléctrico viene de la ley de Coulomb. Entonces, como eso ya hemos visto entonces que un campo eléctrico se van a tener de manifiesto lo que es la fuerza y lo que es la carga. Entonces, ¿qué será el potencial eléctrico? Entonces, el potencial eléctrico es la región del espacio que rodea a una carga eléctrica. El potencial eléctrico en un punto del espacio es el trabajo que realiza la carga eléctrica para trasladar una carga positiva desde dicho punto hasta el infinito, ¿sí? En otras palabras, lo que ya hemos visto con el simulador, que es todas esas líneas de flujo que se van dibujando para representar este campo eléctrico, ¿sí? Representado con la letra E mayúscula. Lo que habíamos visto aquí en el simulador. Entonces, el campo eléctrico que vendría a ser aquí, todas estas flechitas que vemos aquí dibujadas en esta carga negativa, o todas esas flechitas aquí que se dibujan en la carga positiva. Podemos utilizar dos fórmulas. Aquí tenemos dos fórmulas para encontrar el campo eléctrico. Podemos utilizar la de aquí o la de acá. Cualquiera de las dos van a encontrar el mismo resultado y van a obtener la misma respuesta. Ya depende de ustedes cuál quieran aplicar y dependiendo de los datos. Pueden ser que en algunos datos no tengan el valor de la carga, pero sí les dé el valor de la distancia, y en otros sí tengan el valor de la carga. Ya depende de ustedes. Y tenemos una segunda magnitud llamada diferencia de potencial. Déjenme ayudarme vuelta de la pizarra para explicarles qué es la diferencia de potencial. Cuando estudiamos el campo eléctrico, encontramos que apareció una magnitud llamada campo eléctrico, ¿no es cierto? La semana pasada vimos lo que era la fuerza de atracción o repulsión, ¿verdad? Esta se medía en Newton, esta se mide en Newton sobre Coulomb. Y también encontramos otra magnitud llamada carga, que se representa con la letra Q, que es unidad de medida del Coulomb. Ahora aparece una cuarta magnitud llamada diferencia de potencial. La diferencia de potencial no es otra cosa que el voltaje, ¿sí? Se lo representa con la letra V mayúscula y una flechita arriba. Bueno, no es necesario ponerle la flechita, solo con la V mayúscula. Y esto representa la diferencia de potencial. En algunos textos le dicen diferencia de potencial. En otros textos le llaman tensión, ¿sí? Porque es la tensión que sufren esa carga eléctrica al momento que sufre esa perturbación en el espacio. En otros textos pueden que le llamen voltaje, ¿sí? Voltaje. ¿Quién no ha escuchado por ahí alguien murió por el voltaje, ¿no es cierto? Murió electrocutado. Entonces, el sistema internacional también da unidad de medida para esta magnitud llamada diferencia de potencial. Su unidad de medida en honor al señor Volt es el voltio, ¿sí? ¿Y por qué se llama así diferencia de potencial? Porque dependiendo del valor de la carga, puede ir aumentando o puede ir disminuyendo, ¿sí? Como veíamos en el simulador con las cargas, dependiendo de lo que iba acercándose o alejándose, la diferencia de potencial iba aumentando o disminuyendo. En otras palabras, cuando nos coge la corriente eléctrica, lo que nos mata no son los Coulomb, no es el amperaje, sino es la diferencia de potencial que aumenta, ya que nuestro cuerpo no puede soportar esa diferencia de potencial entre esas cargas que se van a ir desplazando por el medio conductor. En este caso nuestro cuerpo no es un medio conductor, es un medio semiconductor. Más adelante en la tutoría 4 o 5 vamos a ver lo que son los materiales conductores, aislantes y lo que es la resistencia, y vamos a ver otras magnitudes que nos van a ayudar a comprender muy bien esto de la diferencia de potencial. En la actualidad ya no se le llama voltaje ni tensión, sino diferencia de potencial, porque en Ginebra cada 4 años se reúnen pues todos estos físicos para establecer estas leyes y estas unidades de medida para cada estas magnitudes vectoriales o escalares. Entonces, lo que es la academia, las universidades, los científicos se dieron cuenta que no es correcto decirle tensión o voltaje, sino diferencia de potencial, ¿sí? Porque la diferencia potencial en realidad es el trabajo que hace esa carga en moverse por un medio conductor aislante o un medio que no exista conducción, ¿sí? Y por eso se le cambió el nombre a diferencia de potencial. Ahora,
para nosotros encontrar esa diferencia de potencial en este campo eléctrico, lo que necesitamos es primero saber cuánto vale el trabajo de esa carga, ¿sí? Y cuál es el valor que tiene esa carga, porque esa carga se mueve en el espacio y realiza un trabajo, ¿sí? Ahora, en física el trabajo se representa con la letra W, ¿sí? Y ustedes saben que cuando estaban en segundo, los que fueron estudiantes míos vieron a un señor Joule que nos ayudó a comprender 3 leyes muy importantes, lo que era el trabajo, la potencia y la energía, ¿no? Entonces, por eso está aquí presente lo que es el Joule. Y luego vimos al señor Charles Coulomb, que nos ayudó a encontrar el valor de la carga y dijo que todas las cargas se miden en una unidad de medida llamada lo que es el Coulomb. Entonces, esta diferencia de potencial no es otra cosa que el trabajo que haga la carga dividido para el valor de la carga, y con eso yo puedo saber el valor de la diferencia de potencial. Entonces, como les digo, miren, ¿qué pasa? Cuando la carga es mayor a 0, o sea, la carga va aumentando, existen más cargas, ¿qué pasa con la diferencia de potencial? Va con una pendiente en aumento, ¿sí? Entonces, cuando existe mayor flujo de cargas, aumenta la diferencia de potencial. Y en el caso contrario, cuando es menor, ¿qué pasa? Va en decremento, va disminuyendo. Y esto pasa para la carga positiva y la carga negativa. Vamos a verificar eso ahora con el simulador, a ver si es cierto eso que pasa ahí. Entonces vamos a poner el simulador. Veamos. Tenemos aquí una carga negativa. Pongamos aquí un sensor en esta carga. Miren, es 374.1. Ahora, ¿qué pasa cuando voy acercando? Va disminuyendo y si voy alejando, va aumentando, ¿sí ven? Ahora, ¿qué pasa si hago eso con una carga del mismo signo? ¿Sí ven? La diferencia de potencial va en aumento. ¿Por qué creen que va en aumento la diferencia de potencial? Porque tengo cargas cargados con el mismo tipo de signo más. O sea, ambos son protones. Entonces, mire, por eso el equipotencial, el medidor de voltaje, me aumenta. Pero si la voy alejando, me va disminuyendo, ¿sí? Entonces, conforme haya el flujo de cargas, se va a ir variando estos valores. Y también con las distancias de estas cargas también va a ir variando. Pero imagínense el cable conductor, cómo se vería con un microscopio, la cantidad de carga que se va moviendo, ¿sí? Es increíble. Para eso necesitan unos instrumentos de medida que tengan una precisión con un grado de error mínimo. Entonces, cuando hablemos el estudio del campo eléctrico, vamos a hablar de dos magnitudes. La una magnitud del campo eléctrico y la otra es la diferencia de potencial o voltaje. Ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a resolver dos problemas. En el uno vamos a encontrar lo que es el campo eléctrico y en el otro vamos a encontrar lo que es la diferencia de potencial, ¿no? Vamos entonces a ayudarnos con la pizarra interactiva para resolver el primer problema en clase. Déjenme poner el cursor del mouse más adentro porque antes me estaba fallando. Vamos primero con color rojo a sacar los datos. ¿Qué metodología vamos a utilizar ahorita? Vamos a hacer el método experimental, ¿sí? Donde vamos a sacar primero los datos. Vamos a sacar entonces primero mis datos. Vamos de nuevo. Ahí mejoró el pulso. Datos. Vamos a leer qué dice el enunciado. Dice que tenemos una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Como ven que tiene aquí, no tiene un signo, vamos a hacer que es un protón. Entonces significa que tenemos una carga en el espacio positiva. Entonces el primer dato que voy a sacar es el valor de la carga. Ustedes saben que en física la carga se representa con la letra Q. Entonces tenemos el valor de la carga que vale 5 por 10 a la menos 6 coulomb, porque el coulomb es la unidad de medida para la carga, ¿sí? Dice que se introduce una región del espacio donde actúa un campo de fuerza, ¿sí? Un campo de fuerza. Entonces, cuando actúa un campo de fuerza, significa de que aquí va a haber un campo eléctrico. Entonces voy a dibujar las flechitas para indicar de que existe un campo eléctrico ahí. No sabemos qué cargas estarán actuando que provocan ese campo eléctrico, pero sabemos que está esa perturbación ahí en el espacio, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que necesitamos encontrar esa perturbación en el espacio, necesitamos encontrar ese campo eléctrico. Ese va a ser nuestra interrogante. Y me dice que aquí existe una fuerza. No sabemos si es fuerza de atracción o repulsión porque no conocemos la carga que esté aquí en el espacio, no lo sabemos.
Pero sí hemos usado un instrumento de medida y me ha dado que ese valor de esa fuerza, sea de atracción o de repulsión, vale 0.04 newton, vale 0.04 newton, porque la unidad de medida para la fuerza es el newton. Ahora sí, ya tengo mis datos, ya hice mi gráfica, experimenté el fenómeno físico, ya he dibujado las líneas. Como es una carga positiva, pues va a haber para afuera, entonces una repulsión, no una atracción, porque eso vimos ya en el simulador que eso sucedía, ¿no? Y que así se podía dibujar gráficamente o representar matemáticamente lo que es el campo eléctrico. Ahora lo que tengo que es recordarme cuál era la fórmula para el campo eléctrico. Entonces yo sé que mi campo eléctrico siempre va a ser igual a ¿qué? A la fuerza dividido o partido para el valor que tenga esa carga en el espacio donde se da esa perturbación. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar como resultado el newton sobre el coulomb. Ahora reemplacemos entonces esos valores. Vamos a coger otro color, vamos a coger con color azul. ¿Ya? Vamos a reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Aquí tengo el valor de la fuerza. Pero ¿qué pasa? Que ahorita no tengo calculadora. ¿Cómo me hago para resolver? Entonces me voy a ayudar de notación científica. Puedo mover esta comita de aquí, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces yo voy a moverla hacia la derecha, porque me interesa tener un número más fácil que me ayude a simplificar. Quiero que ese 4 se convierta en este valor. Entonces, como quiero que se mueva hacia la derecha, se va a mover. Acá arriba vamos a marcar 1, 2, y como va a aumentar un 0, se va a mover 3 espacios. Entonces significa que voy a poner 40 por 10. Como se movió hacia la izquierda, ustedes saben que a la izquierda es positivo y hacia la derecha es negativo. Entonces aquí voy a ponerle un signo negativo. Entonces 0.04 newton es equivalente a 40 por 10 a la menos 3. Significa que esto es lo mismo, ya que esto es una equivalencia y me estoy ayudando de notación científica para resolver el ejercicio sin la necesidad de usar una calculadora. ¿Y para qué lo hago? Para poderlo resolver más fácil. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces ahora sí voy a reemplazar mi valor de la fuerza. 40 por 10 a la menos 3 newton. Ahora me falta poner el valor de la carga, porque este valor de la carga es de un protón. Necesito saber cuánto vale esa carga. Entonces, ¿cuánto me vale? Me vale 5 por 10. 5 por 10 a la menos 5. Perdón, a la menos 6. A la menos 6 coulomb. Ahora es más fácil resolver, miren, 40 dividido para 5, a 8, ¿no? Mucho más fácil de resolver. Ahora tengo una base 10 con exponente a la menos 6 en el denominador con un 10 a la menos 3. Es como decir, tener esto. 10 elevado a la exponente a la menos 3. Como está en el denominador, quiero subirlo al numerador, se va a convertir ahora en un 10 positivo. Ahora, ¿qué dice lo de la potenciación? Que bases iguales se pone la misma base y los exponentes que pasa se restan, ¿no? Entonces, menos 3 y más 6 nos da 10 al cubo. Entonces, quiere decir que esto es igual a 8 por 10 al cubo. Newton sobre coulomb. Pero ¿qué pasa? Que mi respuesta me sale 8000. ¿Y qué es lo que ha pasado? Entonces, quiere decir que voy de nuevo esto a convertirlo en una notación entera. Entonces, como me dice que es 10 al cubo, significa que tengo que a este 8 aumentarle 3 ceros. Entonces le voy a aumentar 3 ceros. 1, 2 y 3. 8000 newton sobre coulomb. Y con eso he llegado a la respuesta. Y no he necesitado usar una calculadora. Entonces, cuando me toque en la universidad resolver uno de estos problemas, no necesito utilizar una calculadora. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a hacerlo ahora para los que tengan calculadora, ¿no? Algunos van a decir, pero yo quiero hacerlo con calculadora. También lo vamos a hacer con calculadora. Aquí tengo una calculadora a la mano.
En la calculadora lo que ustedes van a hacer es simplemente ingresar los valores. Como sabemos que la fuerza es igual al valor, el campo eléctrico es igual al valor de la fuerza sobre la carga, pues ingresamos el valor de la fuerza, 0.04, que es el valor de la fuerza, y lo dividimos para el valor de la carga. Como es una notación científica, nos vamos a ayudar del paréntesis. Y vamos a abrir un paréntesis y poner el valor de esa carga. 5 por 10 exponente a la menos 6. Y cierro paréntesis. Y presiono la tecla igual. ¿Y cuánto me ha salido? 8000 newton sobre coulomb. Entonces con la calculadora he verificado que me sale el mismo valor, ¿sí? Haga de la una forma o de la otra forma, me sigue saliendo el mismo valor. Aquí nomás déjenme esto corregir, que aquí sale 10 a la menos 5, esto es 10 a la menos 3, un error de tipeo para el problema 2. Y con eso hemos resuelto nuestro ejercicio 1, ayudándonos en notación científica y también ayudándonos ¿de qué? De la calculadora. Ambos métodos son válidos para poder resolver este ejercicio, ¿sí? Ambos métodos son válidos. Ahora vamos a resolver el problema número 2. Leamos el problema número 2. Dice, determine la carga transportada desde un punto a otro. Dice, al realizarse un trabajo de 5 por 10 a la menos 3 joules, si la diferencia de potencial es 2 por 10 a la menos 2 voltios. De nuevo me voy a ayudar con la pizarra interactiva. Entonces vamos a utilizar el mismo método, el método experimental. Vamos sacando entonces primero nuestros datos. Vamos a coger el color rojo para sacar nuestros datos. Voy a poner entonces aquí mis datos. Primer dato que me dice, tengo un trabajo. Cuando hablamos de trabajo, en física ustedes saben que el trabajo se representa con la letra W, ¿sí? Y me dice que es de un valor de 5 por 10 a la menos 3. Por favor, los que están ahí en la clase, traten de no topar el teclado de la pantalla de los celulares, porque eso me ocasiona que se mueva acá. A ver, 5 por 10 a la menos 3. Joule. Ahora también me da un valor de diferencia de potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial estamos hablando de voltaje, ¿no? Me dice que es 2 por 10 a la 2. 2 por 10 a la 2 voltios. Que si esto ustedes lo quisieran convertir en entero, pues ustedes saben que 2 por 10 a la 2 en realidad me está hablando de ¿cuánto? De 200 voltios, ¿no? De 200 voltios. Pero bueno, eso es para que ustedes se den cuenta cómo trabaja la notación científica. Pero este valor no vamos a usar. Entonces me pide encontrar el valor de la carga. Entonces mi incógnita, ¿cuál va a ser? Q. Esto debemos encontrar, el valor de la carga. No sabemos cuánto vale la carga. Entonces dice que tenemos una carga, no sabemos si es positiva o negativa. Y dice que se movió de un punto a otro, se movió hasta acá, ¿no? Esa carga. Y que ha habido ahí una diferencia de potencial. Como vemos que es 2 por 10 a la 2, significa de que esa diferencia de potencial ha ido aumentando, ¿no es cierto? Entonces yo por lógica ya me doy cuenta de que la carga me va a salir una carga positiva, ¿sí? Porque la diferencia de potencial ha ido aumentando, se ha ido moviendo. Entonces conforme se va alejando, la diferencia de potencial va aumentando, si no fuera disminuyendo. Ahora voy a aplicar mi fórmula y me voy a acordar. Entonces, mi fórmula, ¿qué decía? Me decía que la diferencia de potencial es igual al trabajo sobre la carga, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en mi ejercicio me pide encontrar el valor de la carga. Vamos a ver entonces dónde está la carga. La carga está aquí abajo, miren, está en el denominador.
Entonces necesito dejarla sola. Me voy a ayudar de artificios matemáticos. Entonces voy a decir que 1 sobre el voltaje o la diferencia de potencial va a ser igual a la carga sobre el trabajo. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que está arriba lo he puesto abajo, lo que está arriba lo he puesto abajo, lo que está abajo lo he puesto arriba. He utilizado una propiedad matemática de las que se aplicaban conmutativa, asociativa, y en esta estoy invirtiendo, ¿no? Estoy invirtiendo numerador y denominador en el primer miembro y en el segundo miembro. Ahora sí, como esto de aquí quiero dejar solo, me doy cuenta que el trabajo está dividiendo. Pasaría al primer miembro a multiplicar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la carga va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la carga? Va a ser igual al trabajo dividido o partido para la diferencia de potencial. Y miren, ahora yo ya podría aplicar mi fórmula. Ya tengo entonces mi fórmula. Dejen borrar entonces la deducción para que nos dé espacio para poder resolver el ejercicio, ¿no? Porque esto de aquí nos está llenando la pizarra y nos va a confundir. Pero ya sabemos cómo despejamos esa fórmula. Bueno, como ya conocemos la fórmula, ahora simplemente la voy a anotar. La carga es igual a ¿qué? Al trabajo dividido para la diferencia de potencial. Vamos a reemplazar entonces con los valores. Ya sabemos cuánto vale el trabajo. El trabajo vale 5 por 10 5 por 10 a la menos 3 Joule, ya que todo trabajo se mide en Joule, dividido para la diferencia de potencial o voltaje, que es 2 por 10 al cuadrado voltios. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Aquí está facilito. 5 dividido para 2, pues ya sabemos que es 2.5, ¿no? Tengo $5 y quiero dividirlo para 2 personas, pues le doy a 2.50 a cada persona, ¿no? Clarito ahí para resolver. Ahora, tengo un 10 a la menos 3 arriba y un 10 a la 2 abajo. Es como decir, tengo un 10 a la menos 3 multiplicado. Cuando una base con un exponente sube arriba, se le cambia el signo. Entonces sería 10 a la menos 2, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Bases iguales, los exponentes se suman y se pone el mismo signo. Entonces sería 2.5 por 10 a la menos 5. Y como sabemos, la unidad de medida de la carga es el coulomb, ¿sí? El coulomb. Entonces, ¿a qué me queda igual? A 2.5 por 10 a la menos 5 coulomb. Que si esto yo quisiera representarlo en una notación científica, pues saben que entonces voy a mover la coma 5 espacios hacia la derecha. Entonces esto sería equivalente a decir 0.1, 2, 3. Vamos a ver cuántas posiciones lo vamos a mover. Son 5 posiciones, una posición más. 2. Ahí, ¿no? Vamos a ver cuántas posiciones le hemos movido. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, cuando decimos 2.5 por 10 a la menos 5 es como decir 0.00025 coulomb. Y este es el valor de esa carga positiva, que es un protón. ¿Sí? Miren, entonces aquí hablamos décima, centésima, milésima, 10 milésima, 10 millonésima, 10 trillonésima. Entonces sería muy difícil de hablarlo. Y por eso es que en física mejor se trabaja con notación científica. Y esta es la respuesta. No necesité usar una calculadora, solo me ayudé de notación científica. Pero me dirán, no, profe, yo tengo calculadora, quiero usar mi calculadora, pues hagámoslo también con la calculadora. Vamos entonces a usar mi calculadora Casio, aplasto AC para que se borre todo y voy a ingresar mis valores. Entonces voy a ingresar el valor del trabajo. ¿El trabajo cuánto valía? 5 por 10 exponente a la menos 3, ¿no? Como es notación científica, pues aquí debo poner dividido y abro un paréntesis. Y ahí pongo el valor del voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? Vale 2 por 10 exponente al cuadrado. Cierro paréntesis.
y presiono la tecla igual. Me sale 1 sobre 4000, pero dicen, pero ese valor no me salió, profesor. Entonces ahí presiono Shift y la tecla de aquí. ¿Y cuánto me salió? 2.5 por 10 a la menos 5 en notación científica. Pero dicen, no, profesor, yo quiero en notación normal, quiero verlo como un número racional, como un número decimal. Entonces presiono Shift, Mode, y presiono el número 6 y digo que quiero con 9 decimales. Miren cuánto ha sido equivalente ese 2.5 por 10 a la menos 5. Ha sido igual a 0.000025. Como le puse con 8 decimales, pues la calculadora me completa poniéndole más ceros hacia la derecha. Entonces, tanto sin calculadora como con calculadora me sale el mismo resultado. ¿Sí? Eso es lo bueno de la física, que tienen varios métodos para resolver y experimentar estos fenómenos físicos y siempre van a llegar a la misma respuesta. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, pero no sin antes dejarles la tarea para el portafolio. La actividad para el portafolio está en la página número 99 y 102 del libro de tercero de bachillerato. Tiene dos experimentaciones o dos problemas de aplicación. ¿Sí? El uno es de la ley de Coulomb para encontrar la fuerza y el otro es sobre campos eléctricos para encontrar el campo eléctrico. Aquí vamos a trabajar con la primera fórmula, la que es un poquito más complicada, pero no se preocupen. Como les dejo aquí el libro, la página, en el libro está el ejercicio resuelto. Lo pueden en el libro encontrar en esta dirección de aquí o buscar en la página 98-100 el libro de física o en la misma ficha pedagógica está resuelto ya el ejercicio para que ustedes lo puedan reproducir e ir comprendiendo a fondo. Yo también les recomiendo de que utilicen este simulador donde ahí van a poder ir comprobando los valores, ya que esto tiene instrumentos de medida para medir el voltaje y medir lo que es la diferencia de potencial. ¿Sí? Es muy importante entonces que trabajen también con ese simulador. Les va a ayudar mucho a comprender conceptos que si los leemos es un poquito complicado, pero si ya los experimentamos es más fácil de aprendernos. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe algún tipo de pregunta o si no, al azar vamos a hacer preguntas. Bueno, estimados estudiantes, si alguien tiene una duda puede activar la cámara y el micrófono. Hamilton, Daisy, ¿tenemos alguna duda? María, Lisbeth, Juliana, Astrid, Anthony, Flor, Jennifer, Raquel, Ronald, Anthony, Kevin. Vamos entonces al azar a escoger. A ver, ¿quién no ha participado? Joana Serrano. Activa tu cámara y tu micrófono, por favor. Joana Serrano. Se nos ha fugado. A ver, vamos con mis alumnos de mi curso donde soy dirigente. A ver qué tal responden. María Guillén. Activa tu cámara y tu micrófono. Dejen aquí anotar la Joana para tener presente de que no trabajo en clase. Joana Serrano. María, una pregunta facilita. Vamos a ver si estás pila. ¿Cuál era la unidad de medida del sistema internacional para el campo eléctrico? El campo eléctrico, ¿sabes? Se medía con la letra E mayúscula. ¿Cuál era la unidad de medida? Activa el micrófono que no te escuchamos. De la fuerza era E. De la fuerza era 0,44 por newton. No, esa es la respuesta. Yo te estoy preguntando de cualquier problema. Si yo quisiera encontrar el valor del campo eléctrico, el sistema internacional me da una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida para el campo eléctrico? Era U1. A ver, te voy a compartir pantalla para que te acuerdes. Aquí te voy a poner para que te acuerdes. Te voy a poner la fórmula y con la fórmula te vas a acordar. Mira, el campo eléctrico se representaba ¿con qué era que se representaba? Con la letra E mayúscula, ¿no? Y era igual a la fuerza sobre la carga. Entonces, ¿el campo eléctrico en qué se mediría? Ahí te estoy poniendo la respuesta.
por Newton sobre Coulomb. Eso, muy bien. El campo eléctrico, la unidad de medida para el sistema internacional es el Newton sobre Coulomb. Repitan todos allá en su casita. La unidad de medida para el campo eléctrico es el Newton sobre Coulomb. La unidad de medida para el campo eléctrico es el Newton sobre Coulomb, ya que el potencial eléctrico, el campo eléctrico siempre va a ser igual a la fuerza sobre la carga. La fuerza sobre la carga, ¿sí? Para que no se olviden. Vamos ahora con otra preguntita. Vamos ahora a una preguntita. Déjenme dejar de compartir. A ver, otro voluntario. Vamos con Juliana Solórzano. Activa tu cámara, por favor. Hola Juliana, buenas noches. A ver, una pequeña preguntita. A ver, vamos a recordar. Una sencillita. ¿Cuál es la unidad de medida para el voltaje? La unidad de medida del sistema internacional para el voltaje. Voy a poner en pantalla para que se acuerden. Ya notado, pero tengo esto. Miren, aquí incluso dice, miren. Allá la pueden observar, la estoy incluso hasta marcando. ¿Cuál es la unidad de medida para el voltaje o la diferencia de potencial? No es el voltaje sobre el trabajo, igual al trabajo sobre la fuerza. Así es, pero la unidad de medida de la diferencia de potencial es el voltio, recuérdense, el voltio. El voltaje, eso, muy bien. Recuerden, cuando una persona coge los cables de alta tensión y se muere electrocutado, no se muere por los Coulomb, no se muere por el amperaje, sino se muere por la diferencia de potencial o lo que nosotros llamamos voltaje, ¿sí? Por eso es que en los periódicos en crónica roja, ¿qué es lo que ponen? Murió electrocutado por el alto voltaje, ¿sí? ¿Por qué se llama alto voltaje? Porque existe mayor movimiento de cargas o mayor diferencia de potencial. Ustedes saben que cada carga tiene una energía potencial o una fuerza de atracción o repulsión. Entonces, cuando la carga positiva, la carga es mayor, existe un aumento de la diferencia de potencial. Y miren, si ven, miren, aquí en el gráfico dice, va aumentando, va subiendo. Y vuelta cuando la carga es negativa va hacia abajo. ¿Sí ven? Cómo se va graficando. ¿Y qué es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial es el trabajo que hace esa carga al recorrer un medio conductor, semiconductor o aislante. No es que esa carga hace un trabajo. Yo ahorita estoy haciendo un trabajo porque me estoy moviendo, ¿no? Hago un trabajo mecánico y para eso estoy gastando energía cinética, estoy gastando energía potencial, que a su vez es una energía mecánica. Pero cada una de mis partes de mi cuerpo consume, ¿no es cierto? Consume diferentes sustancias químicas que provocan ese movimiento. Dentro de mi cuerpo yo tengo carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa. Dependiendo de mi estructura atómica, puede ser que tenga carga positiva o negativa. Por eso es que hay personas, no sé si se han percatado que hay personas que cogen artefactos eléctricos y los dañan. ¿Por qué creen que dañan esos artefactos eléctricos? ¿No se han preguntado eso? Se han visto que hay personas que, por ejemplo, cogen cualquier artefacto eléctrico, lo topan con las manos y lo dañan. Y hay otras personas, en cambio, que no las dañan. ¿A qué creen que se deberá? A las cargas positivas que uno tiene en el cuerpo. Muy bien, Wellington, muy bien. Y alguien más por ahí también escuché. ¿Quién más habló? Yo, licenciado. Flor, muy bien, Flor y Wellington. Sí, eso sucede. Hay personas que dependiendo de su composición, de su sustancia que tienen en el cuerpo. Ustedes saben que nosotros somos una masa de sustancias. Somos un código ADN vivito, ¿no? Donde son diferentes sustancias que se unen a nivel molecular y forman una estructura molecular y formamos el cuerpo humano. Entonces hay personas que son mejores conductores y otros que son menos conductores. Y algunos atraen carga positiva y otras cargas negativas. Entonces por eso hay personas que cuando topan
destruyen los circuitos electrónicos porque existe mayor diferencia de potencial y otras personas que no, porque el movimiento de las cargas. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer para no dañar esos artefactos eléctricos? Al momento de que uno va a coger un circuito eléctrico, siempre es bueno las manos frotarlas en un imán o en algún material para que el exceso de carga que tengamos en nuestra mano se vaya a otro medio, se transfiere esa carga eléctrica, porque ustedes saben que la carga eléctrica no se destruye, solamente se convierte o se transfiere. Recuerden la tutoría número 1, ¿sí? Y algunos pues ingenieros pues que trabajan con carga eléctrica trabajan con guantes, con materiales aislantes para que no permita la conducción de esta carga eléctrica. Incluso algunos evitan hacer contacto con la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes saben que toda carga eléctrica es atraída por el campo gravitacional y toda diferencia de potencial o toda carga eléctrica va a buscar la tierra. Entonces por eso es que cuando vemos las palomitas que se paran en los cables de alta tensión, no se electrocutan. ¿Por qué creen que no se electrocutan? Porque no están topando la tierra, no están haciendo contacto con lo que es la tierra para que exista conducción de electrones y existe esa diferencia de potencial, porque ahí van a comenzar los electrones a moverse, a alocarse y a moverse, pero flash por ese medio conductor. Entonces la paloma al momento que topa el cable negativo, la tierra de alta tensión, ahí se electrocuta. Y fue lo que pasó hace meses atrás, que en mi caso unos pajaritos toparon el cable positivo y negativo y se electrocutaron y murieron. Y dañaron el circuito eléctrico de toda la manzana, dejaron sin servicio eléctrico y a algunos se les dañó algunos instrumentos electrónicos y eléctricos. Porque la diferencia de potencial no la podemos controlar, ya que ustedes saben que eso siempre va a buscar un medio conductor y va a buscar la tierra. Los circuitos que a veces se evitan que se dañen porque a veces hay los breques y los fusibles, entonces los breques brincan o los fusibles se queman y de cierta manera algunos artefactos se salvan de ese movimiento de cargas. Pero los que siguen en contacto, pues eso no se van a salvar y se destruyen. Y lo mismo pasa con los seres humanos. Por eso siempre es recomendable sacarse esa estática, porque es una electricidad estática que todavía no está en movimiento, que tenemos en exceso, esa carga en exceso. Por eso en algunas fichas yo les he puesto el ejemplo del globito, que cuando lo frotas atrae otro globo, o cuando cogemos una pluma y la frotamos aquí en la cabecita y le ponemos con unos papelitos, los papeles se sienten atraídos. Es por ese mismo fenómeno de atracción o repulsión de las cargas eléctricas en el espacio, que aunque no las vemos, siempre están ahí presentes. Recomendación para esta semana, ver el video las veces que sean necesarias y trabajar con este simulador, ¿sí? Este simulador les va a ayudar mucho, les va a ayudar bastantísimo a poder trabajar en casa y experimentar el fenómeno físico. Este simulador se los recomiendo, es de FED, del Instituto de Massachusetts, creado para mejorar las experiencias educativas, ya que no tenemos lo que es un simulador, no tenemos un laboratorio físico, pero tenemos un simulador virtual. ¿Tienen alguna pregunta más de la clase de hoy día? Si no, ya por dar por terminada y hacer la captura de la clase. ¿Tienen alguna duda de la clase de hoy día? ¿No? Bueno, de mi parte muchas gracias, agradezco por asistir a esta tutorial número 3. De mi parte no se olviden de las normas de prevención, el uso del alcohol, de la mascarilla, el gel. Y también hay algo que me estoy olvidando, que le había mencionado al grupo anterior. Dejen, antes de despedir, compartirles algo muy importante. No se olviden, por favor, señores estudiantes, visitar mi canal de YouTube. ¿Sí? Aquí les voy a dejar la dirección. Dejen volver a compartir la pantalla. Les voy a compartir la ventana que es la de acá, esta. En el chat les voy a dejar la dirección. Ahí subo todas las clases para que ustedes vean las clases en diferido, ¿sí? Todas las clases que hemos visto en la actualidad, incluso de periodos anteriores. Las del periodo 2021-2022 están con el icono, el logo, el Vicente Maya con azul, y las del periodo anterior están con color rojo. Si, por ejemplo, no entraron a la sesión, a la tutoría número 1, aquí está la tutoría número 1 del grupo tercero AE.
Ustedes son como son el grupo DF, pues pueden entrar a la tutoría número 2 del paralelo DF o a la tutoría número 1, que acá también se encuentran, ¿sí ven? Pueden aquí ir ingresando a las diferentes tutorías que yo las subo para ver las veces que sean necesarias la clase. Y aquí reproducen el video las veces que sean necesarias para poder consolidar el conocimiento. Buenas noches, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos. Para algunos que necesiten pueden activar subtítulos, les pone los subtítulos para aquellos que no quieran escuchar si no quieran leer, ¿sí? Tiene diferentes resoluciones en HD, 720, una resolución básica dependiendo de su dispositivo tecnológico. Y también en la plataforma en modo, ¿sí? En la plataforma en modo, todas las semanas estoy subiendo el material, no solo material elaborado por el docente, sino material elaborado por estudiantes de la Universidad Técnica de Machala que están haciendo sus prácticas preprofesionales. Y les comparto aquí material y videos adicionales. Puede ser que con mi voz no comprendan, pero de repente con otra didáctica de otras personas puedan entender y ayudar a comprender estos fenómenos o estas leyes de la física. Miren, aquí ya les he publicado la semana 1, el tema fuerzas eléctricas. Está aquí la ficha para que ustedes la descargan. Le dan un clic aquí y se encuentra la ficha número 1 con el tema fuerzas eléctricas que habíamos estudiado en la tutoría número 1. Lo que es la ley de cargas, cómo está la carga en exceso y la actividad para el portafolio de la semana 1. También les dejo ahí lo que es la diapositiva para aquellos que quieran ver el resumen de la clase. Mire, ven el resumen de la clase. ¿Sí ven? Pueden ver entonces, aquí está de la semana 1, la ley de cargas y la actividad para el portafolio en el resumen, ¿sí? Y las referencias bibliográficas. Y adicionalmente a eso también dejo el video para que ustedes vean de la clase, también subido en esta plataforma. Estimados, ¿Sí ven? Aquí está, por cada curso, ¿sí? Por eso es que a veces me demoro un poquito en las tutorías porque tengo que dejar subido la clase para que ustedes lo vean en el transcurso de la semana. Porque hay compañeros de ustedes que no acceden a estas tutorías virtuales. muy fácil, ¿no? ¿Sí? Entonces, para aquellos que no tengan el código, aquí está el código para los que son de tercero A. Cópienlo. Este es el código para agregarse en el modo en tercero D, perdón. Y para los que sean de mi paralelo donde soy dirigente, tercero A, aquí les dejo el código, ¿sí? El código para que se agreguen es U3GVUZ, para que se agreguen. ¿Cómo ustedes se agregan esos códigos? Pues aquí facilito. Digamos que ustedes son estudiantes, se van aquí donde dice mis clases, a los 3 puntitos, y ponen unirse a una clase. Y aquí donde dice únete a la clase, pues ingresan el código que les he dado y le dan clic en unirse. Y automáticamente aquí donde dice mis clases les va a salir todas las asignaturas que ustedes se hayan agregado. ¿Sí? Miren, yo tengo todos estos cursos. Incluso aquí me salen las notificaciones de las tareas y que ustedes me envían. Yo les recomiendo que trabajen con esta plataforma en modo porque para mí es más fácil calificar y para ustedes es más fácil ya que no les va a consumir recursos, ¿sí? No necesitan descargar más aplicaciones, sino acceder todo aquí. Miren, incluso aquí a los estudiantes de segundo ya les he dejado material adicional como infografías que los chicos de la Universidad Técnica de Machala me han ayudado elaborando. Para esta semana ellos se ofrecieron en ayudarme a realizar lo que es adaptaciones curriculares y algunos videos muy importantes para que ustedes puedan retroalimentar y llegar a mejorar sus experiencias de aprendizaje, porque lo que se quiere es tener alternativas o experiencias de aprendizaje. Bueno, ahora sí no los canso más, dejen dejar de compartir mi pantalla y les agradezco muchísimo. Por favor activen sus cámaras y a la cuenta de 3 vamos a hacer la captura de la clase. Vamos, activen por favor las cámaras, no tengan vergüenza. Listo, a la cuenta de 3. 1, 2, a la 3. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao, chao, bendiciones. Que tengan un excelente fin de semana. Ánimos, sí, que ya estamos pronto a culminar este bachillerato. Chao, chao. Licenciado, buenas noches.